Bien, tenemos 5 participantes al momento. Bien, de todas maneras se está grabando esta presentación. ¿Se está escuchando bien el audio, no? A ver, por favor, ahí. Sí, doctor. Muy bien. Bien, vamos a hacer un resumen de la clase de ayer, ya que estábamos con problemas técnicos de audio. Vamos a resumir, vamos a hablar rápidamente de lo que es la patología biliar. Principalmente ayer habíamos visto dos principales patologías, ¿no? de carácter biliar, lo que es la coleritiasis y la colecistitis, ¿no? Muy frecuentes en nuestro medio, ¿no? Uno de los principales motivos de consulta en la emergencia y en la consulta externa, ¿no? Bien, no olviden mandar su nombre por el chat, por favor, para la lista, ¿ok? Y las preguntas las hacemos al final o lo pueden ir haciendo mediante el chat también. Bien, entonces, les hablaba ayer que los criterios de Tokio ahora resumen un poco lo que es, sintetiza y resume un poco los diagnósticos que tenemos, los criterios de diagnóstico que tenemos para la colecistitis, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que hay diferencias, principalmente les había mostrado un cuadrito para poder simplificar las diferencias que hay, tanto clínicas como laboratoriales que hay entre la colelitiasis y la colecistitis, ¿no? Perdón. Entonces les había resumido este cuadro, ¿no? Principalmente para poder diferenciar, ¿no es cierto? Es muy importante porque depende del diagnóstico que ustedes puedan realizar, va a venir el tratamiento, ¿no es cierto? Es importante llegar a un buen diagnóstico. Entonces habíamos dicho que el cólico biliar, ¿no? Ese dolor característico de la colelitiasis, ¿no? Ese dolor que inicia súbito en el hipocondrio derecho, después de la ingesta de comidas copiosas, ¿no es cierto? Es la característica del dolor de tipo cólico, ¿no es cierto? Ese dolor intermitente, menos de 8 horas de evolución, ¿no? Y ese dolor que generalmente cede a los antiespasmódicos, ¿no? Entonces el dolor menos de 6 u 8 horas, ¿no? Les había dicho que a diferencia de la colecistitis, este es un dolor más, con más tiempo, ¿no? Generalmente más de 8 horas, generalmente, ¿no? La vesícula, en algunos casos, por la inflamación misma de la vesícula, se puede lograr palpar, ¿no? Hay un signo que es muy importante, que es el signo de Murphy, habíamos dicho, ¿no? Esa, esa maniobra que consiste en la compresión del punto cístico, ¿no? Y posterior dolor del paciente a la inspiración, ¿no es cierto? Un síntoma o signo también que es muy frecuente que acompaña la colecistitis es la fiebre, ¿no? Y la ictericia, que es un signo que puede estar en ambas patologías, pero lo vamos a desarrollar más adelante ahora. Bien, entonces les hablaba los criterios de Tokio, que resume un poco esto, ¿no? Son criterios que se basan en signos, síntomas, ¿no? Y también la ayuda de las pruebas de imagen, principalmente la ecografía, ¿no? Entonces habíamos visto que nos ayuda en el diagnóstico los criterios de Tokio, ¿no es cierto? Bien. También habíamos visto un poco de lo que son las complicaciones ya de la colecistitis, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento, a diferencia de un cólico biliar que puede ceder al uso de antiespasmódicos, simplemente la colecistitis aguda necesita un tratamiento un poco más detallado, ¿no es cierto? Sobre todo es un diagnóstico que amerita el uso de antiinflamatorios, ¿no es cierto? Principalmente antiinflamatorios. En algunos casos, habíamos dicho que esta patología se acompaña de leucocitosis, ¿no? Entonces, justifica el uso de antibióticos también, ¿no es cierto? Y el tratamiento, habíamos visto que puede
tratarse de manera urgente, cuando hay riesgo de una perforación, ¿no?, de la vesícula, o cuando hay un empiema, ¿no? Generalmente el tratamiento será una colestectomía urgente. Por otro lado, ¿no?, si es que no hay complicaciones, si tenemos un paciente estable, ¿no?, se puede hacer una colestectomía programada, ¿no?, en las primeras 48, 72 horas. ¿No? En algunos casos pueden alargarse hasta 6, 8 semanas, se espera, en realidad la cirugía debe esperar a que se resuelva el proceso inflamatorio. ¿No es cierto? Entonces el tratamiento definitivo obviamente será una colestectomía, ya sea abierta o laparoscópica. Pero les quería hablar sobre las complicaciones de la colecistitis, ¿no? Y una muy temida es el empiema, ¿no?, que es la presencia de ya material purulento, débito purulento dentro de la vesícula, ¿no? Esto se conoce como empiema vesicular. El paciente va a cursar con bastante fiebre, una leucocitosis elevada y un dolor persistente en el hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, esta patología merita una cirugía de emergencia porque hay riesgo de perforación, ¿no es cierto? Bien, entre las complicaciones más frecuentes y de mayor importancia. También habíamos dicho el iliobiliar, que también es una complicación que se presenta. ¿Por qué? Porque a veces el cálculo que está en la vesícula, ¿no?, logra pasar, ¿no?, logra pasar a duodeno, ¿no?, y a partir de ahí migra, ¿no?, y generalmente llega hasta la válvula iliocecal donde se impacta, ¿no? Entonces ahí se impacta y ocasiona una obstrucción, ¿no?, intestinal, ¿no?, con todos los signos, síntomas de una obstrucción intestinal, ¿no? El paciente estará distendido, ¿no?, nauseoso, con ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿no? Entonces va a producir una obstrucción a nivel de la válvula ileocecal por un cálculo biliar, ¿no?, que ha migrado desde la vesícula, ¿cierto? También, en este caso, el tratamiento será quirúrgico, ¿no? Será una laparotomía para poder extraer el cálculo que ya en este caso se encuentra a nivel de la válvula ileocecal. Bien, entonces ya avanzando a otro tema, hoy día vamos a ver lo que es la coledocolitiasis. Y la coledocolitiasis no es más que la presencia de cálculos en el conducto coledo, como vemos acá en la gráfica, ¿no? El cálculo puede estar a nivel de la porción superior del colédoco o a nivel de la ampolla del esfínter de Oddi. ¿No es cierto? Habíamos dicho que el colédoco tiene 4 segmentos, ¿no? Entonces, a este nivel, generalmente, eh, los cálculos pueden impactarse a diferentes niveles, ¿no?, en el colédoco, ¿no? Entonces, vamos a tener algunos cálculos que migran de la vesícula hacia el colédoco, o también se da la formación de los cálculos en el propio colédoco. Entonces, según eso vamos a tener una clasificación. Será una coledocolitiasis primaria, esto es muy importante, cuando el cálculo se origina en el mismo colédoco, ¿no? Cuando el colédoco también forma el cálculo, a diferencia de al igual que la vesícula, ¿no? El colédoco también puede formar cálculos. Cuando el cálculo migra de la vesícula hacia el colédoco, se denomina coledocolitiasis secundaria, cuando migra desde la vesícula, ¿no? Entonces, esa es la principal clasificación. Entre otras tenemos la coledocolitiasis residual, que generalmente se debe a cirugías previas, ¿no? Es una complicación postquirúrgica, generalmente crónica, de pacientes que por algún motivo han sido sometidos a cirugía de vesícula, o propiamente una coledocolitiasis, ¿no? Y con el tiempo pueden hacer un estrechamiento, ¿no?, a nivel de donde se ha realizado la cirugía, ¿no?, en el colédoco, ¿ya? Entonces eso se llama coledocolitiasis residual. Bien, ¿qué clínica va a producir la coledocolitiasis? ¿No? Algo que es muy importante y muy llamativo va a ser la ictericia, ¿no? Va a ser el síntoma
o el signo, perdón, cardinal de una coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque ese cálculo, ¿no?, impactado a cualquier nivel del colédoco va a producir una ictericia de tipo obstructiva, ¿no? El flujo de la bilis va a estar bloqueado, por decir, entonces no va a haber flujo de la bilis y esa bilis se va a ir hacia la piel y mucosas, ¿no es cierto? Entonces se entiende por ictericia como la coloración amarillenta de piel, mucosas, escleras, ¿no es cierto? Debido a un aumento en las bilirrubinas, ¿no es cierto? Las bilirrubinas no se están excretando hacia el duodeno, ¿no? Porque hay una obstrucción a nivel del colédoco, entonces va a producir una ictericia, ¿no? Eh, entonces, recordemos que los valores normales de bilirrubina van entre 0,2 y 1 miligramos decilitro. Cuando estos valores estén por encima de 2 o 3, la ictericia se hace llamativa. ¿Ya? Entonces, cuando las bilirrubinas total, sabemos que hay unas bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿no es cierto? La bilirrubina total se encuentra mayor a 3 miligramos decilitro, el paciente va a presentar una ictericia marcada. Entonces, habíamos dicho que se ictericia de tipo obstructiva por una obstrucción del flujo biliar, ¿no? Esto se va a transformar, esto va a traducirse laboratorialmente como una elevación de la fosfatasa alcalina también, ¿no? Va a haber un aumento en las transaminasas, ¿por qué? Porque la bilis está, por decir, estancando en el hígado y va a producir una colestasis, ¿no?, intrahepática, que va a hacer que aumenten las transaminasas hepáticas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esa colestasis, que no es otra cosa más que el estancamiento, por decir, de la bilis, ¿no?, ya sea extra o intrahepática, en el caso del síndrome obstructivo por coledocolitiasis, inicia como una extrahepática, ¿no es cierto? Porque es el colédoco, ¿no?, el cual está obstruido, ¿no?, y no permite el flujo de la bilis. También puede haber una colestasis intrahepática, ¿no?, principalmente cuando hay afectación del parénquima hepático, ¿no? Un caso muy conocido o muy frecuente son los pacientes con hepatitis, también hacen ictericia, o los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Bien. Entre otras causas de síndrome ictérico obstructivo, además de la coledocolitiasis, tenemos algunos procesos neoplásicos, como el tumor de cabeza de páncreas, también es la causa muy frecuente de síndrome ictérico obstructivo, ¿no? Pero esto ya se debe a una compresión extrínseca del colédoco, ¿no? Recordemos que ayer les decía que el colédoco, ¿no?, tiene 4 porciones, ¿no? Una porción supraduodenal, una retroduodenal y una porción intrahepática, ¿no? Entonces, cuando hay un tumor en la cabeza de páncreas, esto produce una obstrucción extrínseca por fuera del colédoco, ¿no es cierto? Entonces también puede llevarnos a un síndrome ictérico obstructivo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Principalmente, como les habíamos dicho, buscando los signos y síntomas, haciendo una buena historia clínica y sobre todo, ¿no?, viendo o evaluando la ictericia que presenta el paciente, ¿no es cierto? Algo que es muy importante para el diagnóstico de esta patología es el antecedente de colitiasis, ¿no es cierto? ¿Qué prueba nos va a ayudar para poder confirmar, ¿no?, que hay un cálculo en colédoco? Una ecografía de abdomen, principalmente explorando el colédoco para ver si este está dilatado o no. Recordemos, ayer les decía que el colédoco normal mide hasta 7 milímetros de diámetro. Cuando hay un colédoco mayor a 7 milímetros, se considera ya un colédoco dilatado. ¿Y cuándo se dilata? Cuando hay un cálculo obstruyendo ahí en la luz del colédoco y este trata de vencer, ¿no? Entonces,
en ese procedimiento por tratar de vencer el colédoco, el cálculo, ¿no?, que está impactado en colédoco, este se va dilatando, ¿no? Por eso en ecografía vamos a buscar principalmente si hay un colédoco dilatado. Una prueba específica para poder diagnosticar y resolver esta patología es lo que se conoce como el CEPRE, ¿no?, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Aquí está, ¿no? La colangiopancreatografía endoscópica, ¿no? ¿En qué consiste? En hacer una endoscopía, ¿no?, como ven acá en el gráfico, ¿no? Mediante un endoscopio se llega a la segunda porción del duodeno, donde está el esfínter de Oddi, y a partir de ahí se inyecta un contraste para poder, ¿no?, primero dibujar, por decir así, ¿no?, un contraste que nos permita ver, apreciar toda la vía biliar, como ven acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay fallas de relleno, se dice, ¿no? Acá también podemos ver el endoscopio que llega hasta acá y a través del esfínter trata de inyectar. Primero ver si la vía biliar está expedita o hay presencia de algún cálculo, ¿no? Entonces eso nos ayuda en el diagnóstico. Segundo, si encuentra el cálculo en el colédoco, a través de esta prueba también se puede hacer el retiro del cálculo, ¿no? Hay unas pinzas especiales que se introducen a través del esfínter de Oddi y es un dispositivo similar a un paraguas, ¿no?, para poder hacer pasar el cálculo, ¿no? ¿No? Llevar el cálculo de colédoco a duodeno, ¿cierto? En algunos casos es necesario hacer una papilotomía, que no es otra cosa que una incisión a nivel del esfínter de Oddi, ¿no?, para poder ampliar un poco este esfínter y que pueda pasar el cálculo cuando este es muy grande, ¿no? A veces solamente con la tracción, ¿no?, con el dispositivo que se llama canastilla, ¿no?, que se introduce a través del endoscopio, ¿no?, solamente con la tracción a veces el cálculo pasa, pero cuando no se necesita una papilotomía. Entonces, la CEPRE nos permite ver directamente la vía biliar, ¿no es cierto? Se trata de un procedimiento que es invasivo, es más invasivo que una simple ecografía, ¿no? Consiste, ya les decía, en la cateterización de la ampolla de Vater, ¿no? Se inyecta el medio contraste y se verifica, ¿no?, la vía biliar, ¿no es cierto? En algunos casos, cuando la obstrucción se da por algún tipo de neoplasia, también se puede llegar a tomar una biopsia a través de endoscopía, ¿no? Esos son los beneficios que tiene esta prueba. Entonces, en conclusión, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica nos sirve tanto para hacer el diagnóstico como para resolver un proceso de coledocolitiasis, ¿no?, un proceso obstructivo. Bien, esto para que entiendan un poco lo que es la bilirrubina. Habíamos dicho que la ictericia, ¿no?, es la obstrucción a nivel del colédoco, ¿no?, causa ictericia y esta se va a reflejar en el aumento de bilirrubinas. Les decía que hay dos tipos de bilirrubina, ¿no?, la bilirrubina total, ¿no?, que es la general, y que esta a su vez está compuesta por una bilirrubina directa e indirecta, ¿no es cierto? La bilirrubina indirecta es la no conjugada, ¿no?, la que no realiza metabolismo hepático y está dada pues, generalmente por la degradación de materia, ¿no?, en un 85% esa es su composición. La otra bilirrubina, ¿no?, la que requiere metabolismo hepático, es la llamada conjugada o directa, ¿no?, es la que está presente en la bilis y es la cual se va a elevar en un proceso obstructivo. Entonces vamos a tener una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa, ¿no?, en un proceso obstructivo, ¿no?, a nivel de la vía biliar extrahepática, ¿no? También puede darse una hiperbilirrubinemia a predominio de la bilirrubina indirecta. En este caso, el principal problema será a nivel
del hígado como tal, o sea, a nivel intrahepático. Bien, entonces hemos hablado del tratamiento, que obviamente estos pacientes requieren RCP antes de realizar una colecistectomía, ¿no? Recordemos, habíamos dicho que la principal causa de la coledocolitiasis es ese cálculo que primero está en la vesícula y luego migra, ¿no es cierto? Entonces, una vez resuelto el problema obstructivo a nivel de colédoco, lo que queda es hacer una colecistectomía programada, sacar la vesícula con los cálculos, porque es a partir de ahí, ¿no?, que los cálculos migran a colédoco, ¿no? Salvo sea una coledocolitiasis primaria, que es donde el colédoco mismo es el que forma los cálculos, ¿cierto? Muy bien, cuando no se puede realizar una endoscopía por algún motivo, ¿no?, una RCP, se tiene que recurrir a hacer una colecistectomía más exploración de vía biliar, lo que se llama, ¿no? Y dejar un drenaje en tipo de T de Kerr, se llama. Lo que se hace, en resumen, es sacar la vesícula, estamos hablando de una cirugía abierta, ¿no? Se hace una colecistectomía, ¿no? Y luego se hace una coledocotomía, o sea, una incisión a nivel del colédoco para, a través de pinzas especiales, poder llegar al cálculo y retirarlo de manera manual, pero está a través del colédoco, ¿no? Entonces es una cirugía abierta cuando no se puede realizar una RCP. Bien, también una causa frecuente, bueno, no tan frecuente, sino es una causa que representa el 1% generalmente, pero es bueno saberlo, lo que se llama el síndrome de Nerici, que es una ictericia obstructiva, ¿no?, secundaria a la impactación de un lito, pero que está dentro de la vesícula, generalmente en el infundíbulo, ¿no? También es una causa de ictericia, pero en este caso un síndrome ictérico por obstrucción extrínseca, ¿no? El cálculo no está en colédoco, está en el bacinete y este se apoya, ¿no?, sobre el colédoco y produce una obstrucción, ¿no?, lo que se denomina el síndrome de Nerici, ¿no? Y es una clasificación según el grado de afectación del colédoco, ¿no? Tenemos varios grados ahí. Pero hay que tenerlo en cuenta porque es muy frecuente, sobre todo en pacientes que se dejan mucho tiempo los cálculos, ¿no? Y sobre todo cuando los cálculos son de gran tamaño, estos se apoyan al colédoco y producen este síndrome que también va a cursar con ictericia. Bien, otra patología importante es la colangitis, ¿no? Y la colangitis aguda no es otra cosa que la inflamación de las vías biliares, ¿no?, secundaria a una obstrucción biliar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no podemos resolver? Cuando no podemos retirar ese cálculo que está obstruyendo vía biliar, ¿no? Esta bilis que está estancada, por decir, esta colestasis que hay, primeramente extrahepática, luego intrahepática, ¿no?, se puede colonizar de bacterias, ¿no es cierto? Y puede llegar a infectarse, ¿no? Entonces va a producir lo que posteriormente vamos a llamar como una colangitis aguda supurada o supurativa. Pero para hablar de colangitis hay que hablar de una tríada característica de esta patología, ¿no?, que es la tríada de Charcot, ¿no? Y es la signo-sintomatología característica de la colangitis, ¿no? Y está compuesta por, primeramente, el paciente va a estar con bastante fiebre, ¿no?, la ictericia marcada, como ven en la gráfica acá, marcada ictericia en las escleras, y un dolor en el hipocondrio derecho permanente, ¿no? Entonces, cuando el paciente presenta esta clínica, estamos hablando con seguridad, estamos ante un paciente con una colangitis aguda, ¿no? Y cuando esta patología se agrava por una infección marcada, ya haciéndose sistemática, ¿no?, cuando ya tenemos la presencia de pus, no solamente en la vesícula, sino también en vía biliar, ¿no?, ya estamos ante un cuadro séptico, ¿no?, ante una colangitis aguda supurativa, ¿no? Y a esta triada de Charcot, ¿no?, se van a sumar dos signos importantes. Signos de shock hipovolémico, taquicardia, hipotensión,
¿no? Que nos están hablando ya de un cuadro de shock sistémico, ¿no? Y va a haber ya deterioro del estado neurológico, ¿no? O sea, son dos signos, ¿no? Que ya nos están advirtiendo que un paciente está entrando a una sepsis severa, ¿no? Sistémica ya en todo el cuerpo. Entonces, esta patología, al igual que el empiema vesicular, requiere una cirugía de urgencia, ¿no? Entonces, como tenemos la presencia de bilis, perdón, de bilis infectada, ¿no? En vía biliar tenemos que drenar, tenemos que evacuar esa bilis por algún método. Generalmente en estos pacientes se hace una colestectomía abierta, ¿no? Más exploración de vía biliar, ¿no? O cuando se dispone de los medios necesarios, también se puede hacer una RCP, ¿no? Como ven acá, este es un gráfico, ¿no? Que nos muestra la mucosa duodenal, ¿no? A nivel de la ampolla de Vater, y una vez retirado el cálculo que está obstruyendo, se viene la presencia de pus, como ven acá, esta imagen blanquecina corresponde a pus, ¿no? Entonces, este es un paciente que estaba cursando con una colangitis aguda supurativa. Bien, hasta aquí alguna consulta, alguna duda. No, doctor. La única cosa, doutor, que eu queria pedir a Sí, usted es que para que suba el video y las diapositivas en el grupo de WhatsApp, porque la plataforma no, o sea, para mí nunca se ya. vio, porque nada se baja ahí, nada, no consigo descargar Claro, nada. bueno, no hay problema, ¿no? Creo que les pasé 2 diapositivas por el grupo. Sí, no, Ya, no, también voy no, a pasarle por el grupo entonces, el WhatsApp, las sí, diapositivas, no hay sí, ningún problema, voy a repasarlo. porque los otros docentes están utilizando o sea, el medio de WhatsApp porque la plataforma no funciona bien. O sea, no. Me dijeron que tal vez puede ser un problema del servidor, no sé si han tratado con otro tipo en realidad más que servidor, el ¿cómo se llama? Aparte del Mozilla Google Firefox. Chrome, hay Ah, hay el Mozilla, ¿no es cierto? sí, sí, ya intenté, pero no Tampoco sirve. con eso. No, tampoco. Ya, bueno, entonces vamos a pasarle las diapositivas por el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta acá, jóvenes? No, está bien, doctor. Perfecto. Está bien. Bien, bueno, de todas maneras, queda grabada la clase para los que quieran repasar luego y como siempre, como es normativa, voy subiendo todos los videos ahí por la plataforma. Y ahí voy a ir también transmitiendo su preocupación ahí a las autoridades para que vean de mejorar la plataforma de alguna manera, ¿no? Bien, espero que hayan mandado sus nombres acá al chat para que pueda hacer la lista, ¿no? Y si no hay ninguna duda, pues podemos dar por terminada la clase. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes y buenas noches. A seguir con la cuarentena. Solo una pregunta antes que termine la clase, doctor. Sí, dime, O te sea, escucho. aquí, o sea, en la pentada de Reynolds, ¿no es? Que es la Reinaldo, triada de sí. Charcot, que es la triada de Charcot, más, no, vuelve a la diapositiva, Ah, vuelve una ya. más. La Sí, pentada de Reynolds. Sí, sí, se la suman triada de dos signos. Signos de shock, principalmente Charcot. taquicardia e hipotensión, ¿no? Y deterioro del estado neuronal, neurológico, ¿no? El paciente va a estar omnibulado, ¿no? Con un Glasgow bajo, ¿no? Dentro de menos de 12, 11, ¿no?
Entonces se suma a esta triada de Charcot estos dos signos que son importantes porque nos hablan ya de que si bien la infección se ha iniciado en la vía biliar, este ya se está haciendo sistémico, ¿no es cierto? En cualquier proceso séptico, ¿no? De cualquier causa, nosotros vamos a tener siempre estos dos signos, ¿no? Signos de sepsis se llama, ¿no? Ya sea taquicardia, hipotensión y deterioro del estado neuronal, que sumado a la triada de Charcot, cuando el origen es de vía biliar, se denomina pentada de Reynolds, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda?